Hacer yoga y mindfulness semanalmente es una manera ideal de conectar emocionalmente con tus hijos. Así que hoy quiero dejarte algunos consejos para que puedas conseguirlo. Soy Mariana Capurro, psicóloga especializada en niños y adolescentes, y hoy quiero enseñarte otra manera para conectar mejor con tus hijos. Todos podemos obtener muchos beneficios al practicar yoga o mindfulness de manera regular. Incluso a los niños puede ayudarles a reducir el estrés y la ansiedad gracias a las técnicas de respiración, las posturas y la meditación que les ayudarán a relajarse y a liberar la tensión acumulada del día. También les ayuda a mejorar la concentración y el enfoque, y puede ser especialmente útil para los niños que tienen dificultades para concentrarse en el colegio o en otras actividades. Les ayuda a potenciar la autoestima y la confianza porque pueden aprender mejor a aceptarse a sí mismos y a quererse tal como son. Además, ayuda a mejorar la calidad del sueño, ya que las prácticas de relajación sirven para reducir síntomas ansiosos y por lo tanto les permite descansar mejor. Y un último beneficio que quiero destacarte, a pesar de que hay muchos más, es el de que les ayuda a desarrollar la empatía y la compasión hacia los demás. Al prestar atención plena a sus propios sentimientos y emociones, pueden aprender a ser más conscientes de los sentimientos de los demás y actuar en consecuencia. Para poder poner en práctica todo esto y beneficiarte así de todo lo bueno que te provocan a ti y a tu hijo, escucha estas ideas. Comienza por enseñarles a respirar conscientemente. Dedica unos minutos al principio de cada sesión de yoga o de mindfulness, la actividad que prefieras, para practicar algunas técnicas de respiración. Haz que sea divertido. Si tienes hijos pequeños, haz que la sesión de yoga sea divertida. Una buena idea es buscar cómo hacer posturas de animales o cantar canciones mientras hacen esas posturas. Algo que es muy importante es escuchar las necesidades de tu hijo o tu hija. Esto quiere decir que si sabes que tu hijo tiene alguna dificultad con alguna emoción o ha tenido alguna dificultad en el día, te centres en el trabajo de esa emoción o esa dificultad y luego puedas preguntarle cómo se ha sentido al respecto. Ten en cuenta que si quieres que tus hijos adopten esta práctica como algo habitual, deberás comenzar tú a hacerlo regularmente. Y aprovecha después de cada sesión para dedicar tiempo para hablar con tus hijos sobre cómo se sintieron. Escucha atentamente lo que piensan y sienten y dales la oportunidad de expresarse. Si eres maestro o maestra y quieres obtener estos beneficios en el aula, puedes aplicar el yoga y el mindfulness de diversas maneras, como por ejemplo dedicar unos minutos al principio de la clase para hacer ejercicios de respiración y meditación. Esto les va a ayudar a relajarse y a centrarse antes de comenzar a aprender. También puedes incorporar posturas de yoga en el aula y eso les va a ayudar a liberar la tensión física y a mejorar la concentración y el enfoque. Puedes también enseñar posturas simples y adaptadas a la edad de tus estudiantes. Y puedes enseñar a tus alumnos a prestar atención plena a sus propios pensamientos y sentimientos durante las actividades de la clase, lo que va a ayudarles a concentrarse mejor y a reducir el estrés. Es una muy buena idea utilizar ejercicios de visualización guiada para ayudarles a relajarse y a concentrarse también. Recuerda que esto les va a ayudar a tener un mayor sentido de la empatía y la compasión en el aula, y esto hará que sean más conscientes de los sentimientos de los demás y a desarrollar habilidades sociales importantes como la comunicación y la resolución de conflictos. Recuerda que es importante adaptar estas prácticas a la edad y a las necesidades de tus alumnos. En general, la práctica regular de yoga y mindfulness puede ayudar a los niños y a las niñas a desarrollar habilidades importantes para la vida, como la autodisciplina, la autoconciencia y la capacidad de afrontar el estrés. Te invito a que lo pruebes y lo pongas en práctica.